Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a seguir con el programa. Vamos a ver la parte 2 que hace al derecho público argentino. En la anterior clase ustedes habrán visto con la profesora Silvia Garaigorta lo que refería, o comenzar a introducirse un poco en lo que es el constitucionalismo, en lo que hace los tipos de constitución, a las clases de constitución, y de a poco ver lo que hace al poder constituyente y los poderes constituidos. Nosotros tuvimos dos clases en las cuales observamos, empezamos a introducirnos en qué es el derecho, conocer los modelos vigentes, las teorías que existían sobre el derecho, y en la clase pasada vimos lo que respectaba al derecho internacional y a la ubicación, digamos, que tenía el derecho internacional dentro de nuestro sistema argentino. Pudimos hacer mención a lo que hace a estas dos teorías que tienen, que tradicionalmente guiaron tanto la doctrina como la jurisprudencia argentina, la teoría dualista, que consideraba dos órdenes de gobierno separados, dos ordenamientos jurídicos separados, perdón, y la teoría monista, que considera que es un solo ordenamiento jurídico, y que por tanto todos los tratados internacionales en los cuales Argentina ya ha ratificado integraban un ordenamiento jurídico único, que para eso no haría falta, digamos, una adhesión en tal sentido. Bueno, la clase de hoy se refiere, eh, vamos, si antes fuimos por afuera, digamos, de lo que es el ordenamiento jurídico, hoy vamos a sumergirnos a lo que hace al ordenamiento interno. Por eso esta materia se llama, esta unidad, mejor dicho, se llama Derecho Público Argentino. Porque justamente lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar de desandar luego de ver lo que es el derecho y lo que es el sistema abierto, y las clases de constitución, lo que hace a lo que hace internamente a nuestro derecho, a lo que vemos todos los días, a lo que es la realidad nuestra, pública, digamos, de nuestras instituciones, tanto nacional como lo que es provincial, como lo que es local. Este tema a mí realmente me resulta apasionante. Yo creo que porque es un tema tan local, digamos, tan nuestro, que lo vemos todos los días, que nos parece cercano, digamos. O sea, mi teoría es que como es tan cercano, como incluso nosotros mismos dentro de nuestra propia realidad, sea dentro de nuestro propio trabajo, sea dentro del lugar que ocupamos, somos parte de eso y hasta podemos modificarlo, digamos, si se quiere en algún sentido. Entonces, bienvenidos a lo que es el federalismo y lo que hace a las instituciones federales, a las provincias, a los municipios y el reparto de competencias como tal. Este tema además es apasionante porque es un tema que tiene una innegable constitución política e histórica. Lo que por nosotros vemos hoy en nuestras constituciones, en nuestras cartas orgánicas, en nuestras leyes, son producto de una lucha totalmente histórica que ha costado sangre, que ha costado muchísimas batallas a lo largo de la historia argentina, sobre todo a partir del siglo, lo que sucedió en el siglo XIX. Hoy, afortunadamente, dichas batallas no se cobran vidas, pero sí cabe resaltar que estas batallas prosiguen y ustedes podrán advertir todos los días, en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, los dilemas del federalismo argentino. Estos dilemas que presuponen que no exista en teoría un federalismo realmente aceptado, que muchas veces sean los gobiernos nacionales los que primen en sus decisiones, que los estados federales se vean atados de manos, que las provincias tengan que ocurrir ante el gobierno federal en búsqueda de recursos, etc. Hay un dicho tradicional que dice que Dios está en todas partes, pero que atiende en Buenos Aires. Y este dicho no es banal, porque como bien resalta Vidar Campos,
Nuestra Constitución material nos ha brindado las pautas de que efectivamente el federalismo, al menos desde lo que surge de la Carta Constitucional y lo que es en la teoría, es muy distinto, digamos. Es muy distinto esta idea del ser y el deber ser. Entonces, nosotros lo que tenemos que conocer hoy son las instituciones federales y son el reparto de competencias. Para después, posteriormente, en las próximas clases, ver lo que hace a este reparto de competencias estrictamente en lo que hace a la materia ambiental y al de los recursos naturales. Por eso vamos a comenzar por ver un poco estas instituciones y ver cómo se fueron formando a lo largo de la historia. Acá, para que ustedes se ubiquen, prácticamente lo que vamos a ver va a ser el federalismo argentino y las potestades públicas. Entonces, vamos a ver en la bolilla 2, punto 4 y punto 5 del programa en sí. Bien, una de las primeras condiciones para conocer lo que es el federalismo es lo que hace a cuáles son los sujetos del Estado federal. Acá un poco tenemos que la conformación de nuestro sistema de gobierno federal presupone la existencia de dos sujetos fundamentales. Por una parte, el Estado federal. El Estado federal es necesariamente el Estado nacional, digamos, el cual es quien forma parte principal del gobierno, el cual tiene determinadas competencias. Y por otra parte, los estados provinciales, lo cual también son estados en sí, digamos, que tienen los requisitos de población, de territorio, de poder constituyente y una organización política también, digamos, pero que tienen una distinción fundamental con el Estado Nacional, que es la soberanía. La soberanía, el Estado Nacional la tiene, como vimos en la anterior clase, y por eso puede imponer el derecho, imponer la fuerza dentro de su territorio, y ser el único representante ante el resto de los estados y firmar tratados, etc. Y las provincias carecen de esta soberanía. Primer dato fundamental para que ustedes sepan, las provincias son autónomas, pero no son soberanas ni tampoco son independientes, lo cual hace un cambio fundamental en lo que hace a las relaciones de gobierno. Nosotros tenemos al Estado Nacional, como decíamos, con estos atributos. Estados provinciales podemos establecer una primera distinción entre lo que es aquellos estados que son originarios, es decir, aquellos que fueron parte y que son preexistentes al Estado Nacional, y aquellos que se formaron después de la Constitución de 1853-1860. Si ustedes recuerdan historia, yo no me quiero extender demasiado en el tema histórico, aunque me encanta, aquellos estados tradicionales que ustedes recordarán, que son los que fueron fundantes del Estado Nacional, son, bueno, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Corrientes, Mendoza, generalmente los del norte, digamos, Santa Fe, Tucumán, San Luis, etc. Y después hay estados que fueron sobrevinientes a esto, o sea que aparecieron después, digamos, que son aquellos estados que se formaron posteriormente a la Constitución de 1853-1860. Y justamente nuestra región del Comahue, que son Neuquén, Río Negro, forman parte de estos estados que se formaron después. Para decir fecha, podemos situarlo en la década del 50 del siglo XX, digamos. En el gobierno, en el segundo gobierno de Perón, fue donde se establecieron estos estados. Antes, como sabemos, teníamos territorios nacionales. Y eran territorios nacionales justamente todo aquello que estaba debajo de la provincia de La Pampa. Bueno, así se formaron posteriormente Chubut, Santa Cruz, y uno de los últimos estados que se incorporó fue Tierra del Fuego. Pero esa distinción es fundamental, digamos, para conocer lo que es posteriormente, lo que es la Constitución. Y bueno, ahora podemos señalar como un primer apartado o como un primer acercamiento luego de esto, ¿qué es el federalismo? Hay un montón de definiciones de federalismo, hay muchísimas
pautas que nos van a indicar qué es el federalismo. Pero ustedes recuerdan, y esto lo tienen que saber como una palabra santa, que nuestra Constitución dice que la nación argentina opta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El artículo 1 en este sentido. Nosotros decíamos que el mote de republicano hacía referencia a un montón de principios que hacen al sistema de gobierno: división de poderes, duración definida del mandato y no indefinida, publicidad de los actos de gobierno, etc. Representativa por el artículo 22, que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Nosotros elegimos representantes para que ellos, digamos, lleven adelante los destinos de la nación y la empresa de gobernar este país. Y el otro mote es federal. Podría ser federal, podría ser unitario. Dentro de los sistemas de gobierno hay varias clases de federalismo, pero nosotros tenemos que quedarnos con esta idea de que el federalismo es una forma de organización institucional que regula la distribución territorial de poder entre las diversas esferas del gobierno. Esta forma de organización, este sistema político, implica una descentralización territorial del poder. Entonces nosotros lo que vamos a tener es un doble nivel de decisión. Por una parte, el nivel de decisión nacional, y por otro, el estadual o provincial, del que habla Rosati. Entonces, esta idea que nosotros teníamos anteriormente, Estado nacional y Estado provincial, bueno, acá tenemos un doble orden de gobierno. Ahora bien, y acá volvemos a la historia, nosotros recordarán que luego de la formación del Estado argentino, en 1810, había como dos vertientes, digamos, en las cuales se asentaba un poco esta idea de cómo es el Estado argentino, qué sistema de gobierno adoptar. Por un lado, el federalismo, que implica una distribución de poder entre los estados provinciales y lo que es el Estado nacional, y el unitarismo, que significaba un gobierno centralizado, digamos. No significaba que no hubieran estados provinciales y que hubieran estado nacional, pero sí que las decisiones, digamos, todas las decisiones las tome el Estado nacional o el Estado federal. Esta disputa entre unitarios y federales atravesó toda la historia argentina como tal. Finalmente, nuestra Constitución Nacional, en el año 1853, luego de diferentes batallas, adoptó definitivamente la forma de gobierno federal, digamos. Y esta forma de gobierno federal implica que se abandona cualquier otra idea que no sea la federal. Durante algún tiempo, algunos constitucionalistas dicen que Argentina funcionó como una forma de confederación, es decir, que había un montón de estados asociados. Recordarán ustedes esta idea de, si recuerdan a Rosas, digamos, que Rosas era el gobernador de Buenos Aires, que era una de las provincias, pero que de algún modo se hacía cargo de las relaciones exteriores, y después había una suerte de varios estados que estaban unidos, digamos, por un trazo, por un hilo, digamos, en las cuales se fue formando el Estado Nacional, pero que no existía necesariamente lo que es hoy Argentina. En cambio, otros estados, por ejemplo Estados Unidos, es una confederación de estados provinciales. Entonces ustedes van a ver que hay diferencia con el Estado argentino. Van a ver que lo que creo que decíamos en otras clases, que un estado en Estados Unidos, un estado como Texas puede decir que está la pena de muerte y puede diferenciarse de otro estado. Y acá el único que puede dictar el Código Penal y que por tanto establecer las penas es el Estado federal, y no podría Neuquén, por ejemplo, sacar un código penal y decir, miren, acá voy a establecer mis penas. O Río Negro, quien sea, digamos. Lo único que lo dice es el Estado nacional como tal. Pero, insisto, el federalismo también se dice que es un proceso mutable y adaptable según las circunstancias que rigen el país. Hay diferentes momentos federales del gobierno, hay diferentes instancias. Nosotros, lamentablemente, la Constitución material señala que hoy lo que tenemos es un centro de gobierno
muy concentrado en lo que es la capital federal, lo que es la ciudad de Buenos Aires, digamos, como tal, y que las provincias, digamos, hay una disímil distribución y que eso va a cambiar. Ustedes recordarán, o los más memoriosos, o sabrán, digamos, que una de las medidas, incluso positivas en su momento, bajo la idea fue trasladar la capital de gobierno a Viedma en los años 80 durante el gobierno de Alfonsín, lo cual hubiera significado probablemente, yo estimo que sí, un federalismo, digamos, o un mayor federalismo, digamos, sacar a Buenos Aires de la capital. Como sabemos, esa ley finalmente fracasó y nunca se llevó a cabo. Pero bueno, es válido señalar. Ahora bien, volvemos a esto. ¿Cómo se formó, digamos, por qué nuestro gobierno federal? A ver, si ustedes piensan, ¿por qué no somos unitarios? Ustedes podrían decir, bueno, todo tiene un porqué. Nosotros formamos parte, y insisto con esto, de luchas, digamos, de mucha batalla que se dieron durante el gobierno, pero también, digamos, de realidades íncitas. Ahí Vidar Campos hace referencia a un montón de causas que fueron las fundantes o la génesis y que fue parte de la realidad sociológica. Por una parte habla que las ciudades fueron fundamentales en este federalismo, ya que los movimientos de colonización de España fueron quienes fundaron a través de las corrientes del norte, del oeste y del Río de la Plata antecedentes de las provincias. Entonces ustedes tenían diferentes poblaciones que se agolpaban sobre una determinada sección, digamos, a lo largo del territorio, de ese inmenso territorio que era Argentina. Entonces ustedes veían que habían cuadrículas donde estaba la iglesia, donde se asentaba el municipio, donde estaba la plaza. Entonces, alrededor de eso se formó. Esto es un primer indicio, digamos, del municipio, porque esos gobiernos y la geografía argentina hacía que estos gobiernos tomaran decisiones que tuvieran por tanto poder. Entonces, no es lo mismo que haya un centro de gobierno unitario, digamos, solamente, a que haya varias ciudades dispersas, las cuales cada una va cobrando y va teniendo su autonomía. Entonces, por eso también se señalan los cabildos como fruto, digamos, futuro federalismo de base municipal o comunal. Los cabildos son el primer antecedente del gobierno municipal. Como sabemos, bueno, esto les decía, la realidad indica también que estaban estos dos sectores, el unitario y el federal, de gobierno, en los cuales atravesaba toda la historia argentina. Y también Rosati, Horacio Rosati es un autor. Horacio Rosati, bueno, para quien no sabe, nosotros en Derecho lo tenemos bastante conocido, no solo porque es un profesor de Derecho Constitucional de los más prestigiosos, digamos, sino que también hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia. Como juez de la Corte Suprema de Justicia, bueno, también va en su fallo señalando doctrinas y da sus interpretaciones sobre un montón de temas. A ver, nosotros recordemos que cuando vimos la primera parte de la bolilla 1, de qué es el derecho, hacíamos mención que había una teoría que se llamaba el derecho libre, del realismo jurídico, que se refería al elemento eficacia del derecho, que hablaba que los jueces también formaban derecho. Bueno, bajo esta doctrina podemos decir que Rosati también está formando derecho, digamos, como juez, más allá de lo que hace en sus libros. Y podemos señalar que es uno de los autores más federales, digamos, en este sentido. Bueno, Rosati, en su Tratado de Derecho Constitucional, que yo voy a tratar de... No voy a tratar, voy a dejárselo de bibliografía. Quien lo quiera leer, lo lee. A veces excede, digamos, porque reconozco que es un tratado y que incluso a nosotros, los abogados, por ahí es demasiado, digamos, ver esto. Pero bueno, para quien quiera aprender más y saber más sobre el tema, o quien quiera quizás lo aprenda más de acá, bueno, se lo voy a dejar también a Rosati. Bueno, Rosati habla de cuáles son las causas del federalismo argentino. Entonces, él hace referencia a causas materialistas, o sea, esta idea de que el origen del federalismo muchas veces puede buscarse en estas luchas que había internamente, es decir, la idea esta del materialismo histórico, que el federalismo argentino es el producto de la lucha por el poder económico, librada entre un interior mediterráneo que buscaba desarrollar sus industrias y otro interior
contra la burguesía porteña, adicta al libre cambio, integrado a otro sistema político, etc. Entonces, como una lucha, esta idea materialista histórica que ustedes recordarán, vista por Marx, por Hegel, digamos, que dice que la historia es producto de diferentes tensiones que se dan. Bueno, otra idea geográfica, digamos, que es el producto de las enormes distancias que separaban las comunidades locales de la época colonial, que se relaciona un poco con lo que comentamos ahí de Villar Campos. Otra interpretación imitativa, que resulta de la imitación de un modelo de distribución político-territorial, como una técnica importada afuera, digamos, que esta teoría la promulgaba Sarmiento. La interpretación genética, que es un poco la que vimos acá, digamos, en las cuales puede rastrearse el federalismo en las primeras organizaciones españolas, y la idea pluralista, digamos, como resultante de múltiples factores convergentes, que fue la que señaló Juan Bautista Alberdi en las bases para gobierno, al analizar los antecedentes que recomendaban la descentralización política, digamos. Hoy esta teoría, como decíamos, la tiene Villar Campos, que considera el federalismo como resultante de muchos factores y no solamente de un factor en especial. Pero bueno, el federalismo en sí es un fenómeno argentino, el federalismo argentino es muy nuestro y puede encontrarse un montón de causas. Ahora bien, hay un aspecto interesante para señalar. Esta pregunta yo se las haría en un examen o se las haría en clase, y que ustedes no solamente tienen que contestarme desde lo que saben, digamos, desde lo que estudiaron, sino también desde la propia, desde la propia, desde la propia formación, digamos, que ustedes tengan, y desde sus propios, incluso ideología, digamos. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, justifíquenme el federalismo, díganme, ¿por qué a ustedes les parece mejor el federalismo que otro sistema de gobierno? Bueno, esta idea, digamos, se ensaya, hay un autor, Damián Afrak, también, que ensaya esta idea de por qué el federalismo es mejor. Bueno, acá tenemos 3 puntos por los cuales el federalismo puede ser mejor dentro de los sistemas de valores de gobierno. Recuerden esta idea del derecho de primera parte, digamos, de que nosotros si tenemos un ideal de derecho que trate de rescatar determinados valores, justicia, pluralidad en las decisiones, democracia, participación ciudadana, etc. Bueno, el federalismo es quien mejor va a materializar estas ideas. Por una parte, el primer punto sería que el federalismo es mejor porque procura la descentralización de todo el territorio. Entonces puede facilitar la participación pública en los asuntos de gobierno. Si nosotros tuviéramos un sistema concentrado de poder, imagínense que nosotros, digo nosotros, gente del interior, gente de Río Negro y Neuquén, no podría tener ninguna participación en un sistema de gobierno que no sea el federal. No habría forma, digamos, en ese sentido. Una manifestación de esto, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver después, es que nuestras provincias tienen representantes en el Congreso. Entonces el Senado de la Nación es quien representa a las provincias y es ahí donde se postulan los intereses de las provincias. Si no hubiera esto, las decisiones se tomarían de arriba totalmente. No digo que no se tomen, pero hay una mayor participación del federalismo. Entonces cualquiera de nosotros puede ser aspirante, no solo que cualquiera de nosotros podría tener la potencialidad de ser en su momento representante de nuestra provincia ante nación, sino que también tiene una forma más cercana de canalizar sus opiniones o canalizar sus propios reflexiones o aportes desde ese lado. Por otra parte, en segundo lugar, el federalismo también garantiza una mejor protección de las minorías. Es decir, que el diseño federal va a generar un escudo que defiende los derechos de la minoría frente al poder de un órgano central. Y en tercer lugar, el multiculturalismo, que dice que el federalismo podría ser un salvoconducto para las tradiciones locales que podrían quedar atrapadas en todo lo que es un órgano centrado de gobierno, digamos, que no vean representados también esta idea de no verse representados en el debate público. Nosotros tenemos en nuestro gobierno
24 provincias hoy, digamos, que con mayor o menor medida el federalismo las ve representada en lo que hace a la distribución de gobierno. Entonces, nosotros hasta acá tenemos, a ver, para volver, lo que hasta ahora tratamos de explicar es cómo se formó el federalismo en Argentina, cuáles han sido las causas formantes, qué es el federalismo y por qué el federalismo puede cumplir en mayor medida determinados ideales de gobierno. Ahora vamos a ver a continuación lo que hace al sistema o reparto de competencias como tal. Si ustedes por ahí si ustedes tal vez no lo hayan podido observar de otro modo, bueno, ahora lo que vamos a ver van a ser las competencias que las provincias y los estados tienen respecto en este sistema federal de gobierno. Las competencias, en primer término, digamos, un poco para señalar lo que es la competencia, porque en realidad no todos tienen idea de lo que es una competencia. Una competencia, un poder, es una determinada potestad que está delimitada normativamente para llevar adelante determinada realidad, determinado hecho, determinado acto. Las competencias en sí tienen que estar señaladas en la Constitución Nacional. Nosotros tenemos que tener en este marco muy presente para cualquier análisis que hagamos que nuestra base de todas las competencias provinciales, municipales y nacionales está en la Constitución como está. Entonces, acá ustedes ven las relaciones típicas de la estructura federal, podemos señalar como primer punto, digamos. Acá tenemos una representación en pintura de lo que fue la batalla de Caseros. Recuerden, la batalla de Caseros fue aquella batalla entablada entre los ejércitos de Rosas, que estaba en ese momento gobernando Buenos Aires, y los ejércitos de Urquiza, digamos. Luego esta batalla, en la cual resultó vencedor de Urquiza, bueno, definitivamente se sancionó la Constitución Nacional, que hoy es la base de hoy. Después, en 1860, estuvo la batalla de Pavón, digamos, porque Buenos Aires no se había integrado todavía, y definitivamente se incorporó y se hicieron cambios que de algún modo le hicieron más federal a la Constitución. Por ejemplo, les digo un caso. En la Constitución de 1853 se establecía que las constituciones provinciales tenían que ser revisadas por el Congreso Nacional. Eso es una clara posición unitaria, que cada provincia puede dictar su constitución, pero que alguien de arriba, la nación, pueda rechazarla, por ejemplo, o tenga que aprobarla al Congreso. Eso es claramente unitario, digamos, en ese sentido. Bueno, ese artículo se sacó y ahora se dijo, mirá, provincia, vos podés dictar tu constitución, pero tiene que sujetarse a determinados puntos que son establecidos en el artículo 5. Garantizar un régimen federal de gobierno, mantener el régimen municipal de gobierno, perdón, y conservar la educación primaria y asegurar como es las instituciones centrales. Pero no es que la tiene que aprobar o no ningún órgano exterior. Pero bueno, ese artículo se sacó y por tanto hoy tenemos mayor federalismo. Ahí, a ver. Creo que se había cortado. Bueno. Bien, no sé qué pasó, pero bueno, seguimos. Nosotros acá tenemos a ver, vamos a...
Ahí está. Bien, se había quedado. Bueno, hasta acá tenemos lo del federalismo. Bueno, tenemos diferentes relaciones dentro de este gobierno federal. Tenemos relaciones de subordinación, participación y coordinación. Estas son marcadas por Villar Campos, digamos, quien señala de alguna manera todas las relaciones que da el gobierno federal. Acá tenemos un montón de potestades que son diferentes según quién sea los estados provinciales o nacionales. Tenemos relaciones de subordinación que se expresan en la soberanía, en la supremacía federal, que se subordinan los ordenamientos jurídicos políticos locales al ordenamiento federal, para que sean congruentes con el todo, es decir, que hay relaciones de subordinación dentro de la Constitución, que quiere decir que el ordenamiento federal va a primar sobre lo provincial, el ordenamiento nacional, y que es una interrelación entre diferentes artículos de la Constitución. Les pongo un caso, lo que dijimos la otra vez. Una constitución provincial no podría establecer, no podría ir en contra de un tratado firmado por Argentina, por ejemplo. Ahí se mantiene la supremacía federal, por el 75, inciso 24, 75, inciso 22 y el 31. Incluso hoy ya tiene mucha más jerarquía, que es constitucional directamente, determinados tratados, como son los tratados de derechos humanos. Entonces ahí hay una supremacía federal, entonces cabría una relación de subordinación por parte de la supremacía federal. Pero más allá de eso, la Constitución también fija reglas o relaciones de participación que implican la colaboración de las provincias en la formación de las decisiones del gobierno federal. Esto es lo que les decía antes. Una Cámara de Senadores que representa a las provincias en el Congreso es una relación de participación. Y por otra parte tenemos relaciones de coordinación, en las cuales se trata de distribuir o repartir las competencias que caen en el área de los gobiernos federales y de gobiernos locales. O sea, tenemos diferentes competencias que son propias del Estado federal, pero también de las provincias. Y en este sentido, acá cuando hablamos de relaciones de coordinación, que son las relaciones más complicadas, digamos, ¿por qué son las más complicadas? Porque justamente no existe, digamos, una regla, digamos, que pueda significar qué es de uno y qué es de otro, entre nación y provincia, digamos. Para esto se han elaborado diferentes sistemas. Un sistema dice que todo lo que la Constitución no atribuye al Estado federal se considera reservado a los Estados miembros. Entre las millones de competencias que hay, millones digamos, de actividades que pueden realizarse nación y provincia, este sistema dice, en caso de duda, o si no se atribuye al Estado federal, por la Constitución, chicos, por la Constitución, son de las provincias. Este sistema recogió Argentina, que dice que si no se atribuye al Estado federal, es de las provincias. Otro sistema dice exactamente lo contrario. Si no es de los estados provinciales o miembros, es del Estado federal. Este sistema no es el que tomó la Argentina. Y otro sistema enumera las competencias que son del Estado federal y de los Estados miembros. O sea, en la Constitución dice esto del Estado federal, esto del Estado miembro. Este tercer sistema lo siguió un poco también Argentina, digamos, porque establece a lo largo de su Constitución diferentes competencias del Estado federal y de los Estados miembros. El artículo 121 de la Constitución, clave, dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Este es el sistema y la regla federal, la cláusula federal es esta. Digamos. Si las competencias no está delimitada, es de las provincias, digamos. No es del Estado federal, es de las provincias. Si en la Constitución no se atribuyó expresamente al gobierno federal la competencia, es de las provincias. Por ejemplo, si en la jurisdicción sobre los ríos internacionales o interprovinciales no se hubiese establecido a las competencias del Estado federal, bueno, es de las provincias, digamos. Todos los casos, digamos, como tal. Hay dos principios rectores acá, para que ustedes puedan delimitar en esta relación. Uno, residualidad, que es este,
Residual, ¿qué significa? Algo que no está, digamos, enumerado. Bueno, todo aquello que no cae en lo enumerado es de competencia de las provincias. Y taxatividad, las competencias federales. ¿Qué es taxatividad? Taxatividad quiere decir que es lo contrario, digamos, a lo enumerativo. Quiere decir que tienen que estar taxativamente delimitadas las competencias federales dentro de la Constitución para los gobiernos federales. No se puede inventar una competencia federal de la Constitución. Tiene que estar claro en ella. Entonces, acá nosotros vamos a tener diferentes clases de competencias o de reparto de competencias. Esto es casuístico, es constitucional, no digo que lo aprendan de memoria, pero sí que tengan presente algunas. Y por lógica, digamos, incluso ustedes, a ver, por lógica mismo, ustedes la van a sacar, digamos, cuáles son propias del Estado federal. Pero tiene que estar sí o sí en la Constitución y tiene que ser expresamente, digamos. Tiene que ser expresamente. Bueno, son exclusivas del Estado federal. La intervención federal, la declaración de Estado de sitio, las relaciones internacionales, dictar los códigos de fondo, dictar los presupuestos mínimos, y en general todas las competencias se asignan a los órganos de gobierno federal por la Constitución. Es decir, bajo esta pauta el único que puede declarar una intervención federal es el Estado Nacional. No puede Río Negro decir voy a declarar la intervención federal de mi provincia incluso, o de otra provincia. No puede Neuquén venir a declarar el estado de sitio. No puede La Pampa representar a Argentina ante el exterior y decir voy a llevar las relaciones internacionales. No puede Neuquén, vuelvo a este ejemplo, dictar un código penal. No podría una provincia, Río Negro, dictar presupuestos mínimos de protección ambiental. Esta es una pregunta que siempre nos examen. Y en general, hay determinados artículos que son los que en la Constitución, que es la segunda parte de la Constitución Nacional, está delimitado qué potestades son de nación, del presidente, qué potestades son del Congreso y qué potestades son del Poder Judicial. Bueno, generalmente esas competencias coinciden con las del Estado federal. O sea, todos los que están ahí coinciden con el Estado federal. Entonces, el Código Civil y Comercial no lo podría dictar tampoco una provincia, sino nación. Bueno, están establecidas y son exclusivas del Estado federal. Después hay otras que son exclusivas de las provincias. O sea, más allá de este criterio de residualidad que dice que todas aquellas que no estén delegadas al gobierno, al Estado federal, son de las provincias, bueno, la Constitución igual señala algunas para las provincias. Por ejemplo, dictar su constitución provincial, dictar sus leyes procesales, asegurar su régimen municipal y su educación primaria, regular sobre el dominio, tener el dominio de sus recursos naturales, etc. Entonces, bajo estas cláusulas, no podría, por ejemplo, ahora lo digo al revés, sería inconstitucional, digamos, que el Estado federal, por ejemplo, dicte un código procesal para todas las provincias. Eso es inconstitucional. Si Nación dicta un código procesal, es decir, aquel que regula el trámite para todo el Estado Nacional, bueno, no es algo federal y no es constitucional. Tampoco sería que hoy se dicte una ley que diga que vuelva con esto, digamos, de que las constituciones provinciales son revisadas por el Congreso de la Nación. Eso sería inconstitucional. Y después, dentro de esta categoría, tenemos finalmente las concurrentes, que son las que más lugar a debate han dado en la jurisprudencia. Los abogados tenemos un montón de fallos de la Corte Suprema que va delimitando. ¿Qué son las competencias concurrentes? Son aquellas que pertenecen en común al Estado federal y las provincias. Entonces, tanto la provincia como el Estado federal las van dictando. Y son las que surgen del artículo 125, el artículo 41 y 75, inciso 17. Por ejemplo, el tema ambiental, justamente, es una de las principales razones donde hay competencia concurrente entre el Estado Nacional y el Estado, los Estados provinciales. La cuestión indígena también, hay un fallo muy famoso, ahí, Confederación Indígena de Neuquén, donde la Corte Suprema también señaló que son competencias concurrentes las de la provincia y las de la nación, en lo que hace a el 75, inciso 17, que habla del reconocimiento de los pueblos originarios como tal. El caso Berbisky también, que no es relacionado con lo nuestro, pero habla de
de quiénes son los encargados de cuidar o de resguardar las condiciones sanitarias y de salubridad en los establecimientos penitenciarios. También ahí habla de competencias concurrentes. Este fallo es muy bueno, quizás se los deje, porque es un buen ejemplo de lo que son las competencias concurrentes. Después Vidar Campos, esto quizás es más ejemplificador, digamos, pero también que lo tengan en cuenta, que hay un montón, digamos, o excepcionalmente, algunos casos de competencia excepcional del Estado federal, que por ejemplo, no los quiero complicar porque hasta ahora es muchísimo lo que vimos, pero los impuestos, hay una cláusula constitucional que dice que Nación puede dictar impuestos eh, directos, digamos, cuando la defensa de seguridad común o el bien general lo exija y por tiempo determinado. Hay una diferencia entre impuestos indirectos y directos que no es un poco larga y excede lo nuestro. Pero, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, en principio, sería un impuesto que solamente podrían cobrar las provincias, o podría establecerlo y no Nación. Pero bueno, se distorsionó esto con toda nuestra crisis argentina de años. Bueno, un poco se distorsionó y hoy lo hace Nación con una excepcionalidad que está constitucionalmente habilitada, pero la verdad que se estira demasiado. Después hay competencias excepcionales de las provincias. ¿Por qué son excepcionales? Porque en principio corresponden al Estado federal, pero excepcionalmente las pueden ejercer las provincias. Por ejemplo, dictar los códigos fondos de derecho común hasta tanto los dicte el Congreso. Hoy la verdad que ya están dictados los códigos, y no se me ocurre en la Constitución material un ejemplo que pueda servir, salvo que, no sé, el Congreso un día se levante y diga vamos a derogar el Código Penal y que no haya Código Penal mientras tanto, pero es algo muy, la verdad que no hay caso, digamos, en ese sentido. Otro también es que está condicionalmente previsto es que las provincias puedan armar buques de guerra o levantar ejército en caso de invasión exterior o de un peligro inminente que no admita dilación y dé cuenta al gobierno federal. Este también es un caso que es muy raro, digamos, que resulte. No solo que afortunadamente estamos en tiempos de paz, sino que hoy, con las comunicaciones, digamos, y con la cancelación de esa distancia entre tiempo y espacio que antes había, hoy no hay, es raro, digamos, que exista esta posibilidad, además de que generalmente las fronteras están totalmente, bueno, hay fuerzas de seguridad en la frontera, entonces es difícil esto, pero bueno, es una cláusula que se estableció en 1853, chicos, así que bueno. Y después las facultades compartidas, que no son las concurrentes, sino que son aquellas que requieren de la voluntad de dos partes, como por ejemplo fijar la capital. Para fijar la capital federal, en este caso que yo los recuerdo de Viedma, que pasó a finales de los 80 en el gobierno de Alfonsín, no solo que se precisó por la constitución de una ley del Congreso que traslade la capital, desde Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires a Río Negro, Viedma, sino que también la legislatura provincial de Río Negro decidió, digamos, que ese lugar, que es Viedma, iba a ser la capital de Argentina, digamos. Y incluso, si mal no recuerdo, la misma legislatura, como ya no había capital provincial, designó a la ciudad de General Roca como la capital de la provincia bajo esa ley que lamentablemente, yo digo lamentablemente, no se llevó a cabo. Bueno, a ver, hasta ahora tenemos, para resumir un poco lo que son el federalismo, las causas de formación, qué es el federalismo, los sujetos del Estado federal, porque el federalismo es lo mejor. Vimos las diferentes clases de competencia, lo que es las competencias concurrentes, lo que son las competencias exclusivas de las provincias, lo que son las competencias exclusivas del Estado federal, las competencias excepcionales del Estado federal, las competencias excepcionales de las provincias y las competencias compartidas. También vimos
cuáles son o cuál es el sistema que utiliza nuestro país o nuestra constitución, digamos, en ese sentido. Este artículo 121, que yo no les pido que lo digan de memoria, pero que sepan bien el concepto federal, porque es la cláusula federal fundamental en nuestro sistema. Me acuerdo que en Derecho una vez me dijeron lo contrario en un examen de Derecho, digamos, y que es algo bastante grave, digamos, siempre insisto con esto, digamos, de que en caso de que no se fije la competencia en la Constitución, es de provincia, no es del gobierno federal, es del gobierno provincial, digamos, por el artículo 121, que viene del 53, digamos, no es de ahora, digamos. Pero bueno, también vimos lo que un poco la supremacía del ordenamiento federal, digamos. Acá hay un tema que por ahí no vimos bien, pero bueno, quizás lo veamos posteriormente, que Villar Campos habla ahí cuando ustedes lo vean, de lo que es el derecho federal. Derecho federal se llama aquellas leyes dictadas por el gobierno federal. Y estas leyes federales pueden dividirse en dos grandes ramos. Por un lado, las leyes estrictamente federal, que son aquellas materias que son, digamos, de competencia federal, por ejemplo, el tema de estupefacientes, el tema de, creo que de trata de personas, el tema bueno, todo el tema, digamos, que está reservado al gobierno federal en sí y que son de resortes federales, como la relación internacional, etcétera, son leyes federales. En cambio, las leyes de derecho, de, ¿cómo es? De derecho común, así se llaman, que son el dictado de los códigos de comercio, el dictado del Código Civil, penal, electoral, de trabajo. Bueno, eso también es derecho federal, pero se llaman leyes de derecho común. Esta es una clasificación que tenemos. Pero bueno, dejando de lado todo eso, nosotros decíamos que los sujetos del Estado federal son dos, por un lado las provincias y por otro el Estado federal. Nos toca ver ahora un poco rápidamente, digamos, lo que son las provincias. Las provincias en sí son las unidades políticas que componen la federación. Son estas 24 provincias que tenemos, son las unidades políticas que van a ser y que van a participar del federalismo. Son los estados miembros del Estado federal. No son soberanas, recuerden esta distinción con el Estado federal. El Estado federal es soberano y hace, digamos, al Estado nuestro, pero ellas no son soberanas, sino autónomas en este sentido. Son históricamente preexistentes al Estado federal. No todas, decíamos, otras fueron sobrevinientes, como fue Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, etc., cuyos territorios, que antes eran territorio federal, territorios nacionales, luego fueron transformados en provincias. Para transformar en provincia, la Constitución también fija el procedimiento en el cual establece que tiene que ser dictado por una Constitución en ese sentido. En ese caso, la misma Constitución dice que se pueden crear nuevas provincias por adición, o incluso se pueden crear más provincias de un territorio. Lo que no se puede es disminuir por sustracción, digamos, eso no está previsto constitucionalmente, no es constitucional, digamos, en este caso. Entonces, ¿vieron? Por eso es tan importante, digamos, estudiar, porque por ahí cuando se habla no sé si ustedes vieron un proyecto de Mendoza que quiere lograr la separación de Argentina, y lo dice gente importante, digamos, la verdad que es humo político, la verdad, disculpe, pero para mí eso es algo que no se puede, no es constitucional, a ver, no está dentro de la Constitución. Muchas veces uno escucha, digamos, barbaridades a nivel provincial que no pueden ser admitidas, digamos. Si usted ve en la Constitución, ve que esa posibilidad constitucionalmente no tiene cabida, digamos, no es representación. En cambio, lo que sí se puede hacer dentro de este mapa es crear regiones que de algún modo el artículo 124, última parte, lo prevé. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en algún momento se quiso hacer como una región entre
patagónica, no patagónica, sino entre Río Negro y Neuquén principalmente, cuando fue la crisis del 2001. Creo que estaba Sovich y estaba Verani en Río Negro, los gobernadores. Y en ese momento, bueno, en una crisis, una situación especial, y Río Negro y Neuquén, bueno, tenían y tienen muchas similitudes. Y bueno, estuvo el intento de formar una región. Pero bueno, eso fue dentro de la Constitución y es algo permitido y están los requisitos. Lo que no se puede hacer es actuar fuera de la Constitución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, digamos, en ese sentido. Entonces, es así, está posibilidad. Si Mendoza y Córdoba, por ejemplo, quieren formar una región, bueno, pueden hacerlo, digamos. Ahora, la soberanía o la independencia, digamos, son cuestiones que están fuera totalmente de la Constitución. Bueno, los límites interprovinciales son fijados por el Congreso, y otra cuestión que bueno, por ahí nos excede, pero también la pueden ver, es que si hay conflicto entre provincias, el tribunal común en ese es la Corte Suprema, digamos, la que puede hacerla, digamos, la puede dirimir, dice la carta magna nuestra. Que hay casos de conflictos que se han llevado a cabo, digamos, en nuestra historia registra, también los conflictos entre el Estado Nacional y las provincias. Hay muchos aspectos por ahí de coparticipación, justamente, que han sido llevados a la Corte, que lo ha resuelto. Pero por ahí en lo que hace a nuestra materia y en sí a los recursos naturales, hay un caso famoso, hay dos casos famosos en realidad. Uno entre Mendoza y La Pampa, por el río Atuel, en los cuales hubo un conflicto que fue hasta la Corte, que era por el caudal de agua que Mendoza justamente, estamos hablando de Mendoza mucho, no permitía, digamos, para La Pampa. Ustedes verán que Mendoza, una ciudad hermosa, digamos, yo conozco la verdad pero bueno, que tiene un vergel y que es un ejemplo Mendoza en lo que hace a la distribución del sistema hídrico. Pero bueno, La Pampa es muy árido, y una de las causales justamente que el caudal de agua que tiene Río el agua arriba, Mendoza, no ha permitido, digamos, un desarrollo como tal. Bueno, acá la Corte Suprema intervino en su momento, instó al convenio entre las partes, no hubo arreglo, y bueno, finalmente fue ante la Corte, y hace poco se dictó un fallo que señaló y desandó un poco el camino para llegar a una solución, digamos, en favor de La Pampa. Y después hubo conflictos en sí entre Estado Nacional y provincias en materia hidrocarburífera. Hay un fallo famoso de la década del 70, en los cuales también se estableció las competencias sobre la materia. Bueno, las provincias hay dos principios que Vidal Campos señala, uno es de unidad territorial y otro de integridad territorial. Por la unidad territorial, el territorio federal es uno solo, salvaguarda la unidad integral de federación y territorialidad de cada provincia que lo integra. Y la integridad territorial, que hay un punto importante, que es que las provincias no delegaron el dominio de sus bienes. Esto nunca lo hicieron. Ni con la Constitución del 94 se estableció que el dominio originario de los recursos naturales lo tenían las provincias. Pero antes incluso de la Constitución, el dominio era de las provincias, nunca se delegó. Otra cosa es la jurisdicción, que son las relaciones sobre una cosa, las competencias, sí se delegaron en determinados puntos de la Constitución. Y relaciones hay 1.000.000. Como dice Pedro Frías, que es otro autor, mientras que los dominios, las cosas son limitados, las competencias se multiplican y son muchísimas. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, un río. ¿De quién es el dominio de un río que atraviesa una provincia? Es de la provincia, ok. Antes, hoy, siempre. Ahora, las competencias son muchas sobre ese río. Las competencias ambientales sobre ese río puede tenerlas el Estado federal, en virtud del artículo 41, para dictar los presupuestos mínimos. En caso de que sea un río que atraviesa varias jurisdicciones, el régimen ese, digamos, de manejo lo tiene el Estado federal también, por el artículo 12 y 13 de la Constitución.
Si es navegable, también tiene competencia federal, bueno, etc. Entonces las competencias son muchas sobre un tema. Entonces, las competencias pueden tener la nación si está en la Constitución. Ahora, el dominio siempre es de las provincias. Entonces, dominio y jurisdicción no siempre coinciden. Bueno, y finalmente tenemos al tercer eslabón de este federalismo, sería el otro sujeto del Estado federal, que son los municipios. Ahí, de los municipios hay una linda historia, no la voy a decir ahora, pero bueno, tradicionalmente se entendieron como delegaciones administrativas, como reparticiones que estaban en las provincias. Pese a que la constitución material, es decir, la realidad sociológica, indicaba otra cosa y que los municipios funcionaban con mucho peso dentro de la provincia. Pero bueno, la jurisprudencia de la Corte, que como decíamos antes, muchas veces se equivoca, como decíamos en la clase pasada, pero que es la guía fuerte, y por eso siempre la citamos los profes de derecho a esto, porque la Corte es el tribunal que tiene la última palabra, digamos, en términos de derecho dentro de la Argentina. Bueno, decía que eran simples entidades con descentralización administrativa hasta el año 89, que se dictó este fallo Riva de Mar, donde estableció su autonomía. Luego, la Constitución del 94, finalmente, para dejar zanjada la cuestión, estableció en el artículo 123 que cada provincia dicta su constitución y por tanto tiene que asegurar su autonomía municipal y reglar su alcance en los diferentes órdenes de gobierno. Y además esta cuestión de las regiones. Luego, Neuquén y Río Negro, en sus cartas constitucionales, garantizaron un amplio régimen municipal, más allá de lo que diga la Corte. Neuquén es una de las provincias que tiene un amplísimo reconocimiento de los municipios en todo sentido. La Constitución de Neuquén, si no lo saben o no lo recuerdan, se reformó en el año 2006. Y ahí fue que estableció una cláusula de descentralización en las cuales aseguró, digamos, y reconoció las más amplias facultades de los municipios en el artículo 124. Además de eso, bueno, y esto es histórico, a nivel en caso de conflicto entre municipios, conflicto del municipio con el Estado nacional, con el Estado provincial, perdón, dirime el TCJ, el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y Río Negro, ellos son los máximos tribunales dentro de la provincia, así como la Corte dentro del Estado federal es el más amplio tribunal, bueno, dentro de cada provincia es el TCJ, que es Tribunal Superior de Justicia, o STJ en Río Negro. Bueno, los municipios de Neuquén están divididos en categorías, ustedes van a ver que hay diferentes categorías según las poblaciones. Se garantiza la autonomía por el artículo 271, como decíamos. Tenemos los municipios de primera categoría con más de 5.000 habitantes, de segunda categoría con menos de 5.000, y de tercera categoría con menos de 1.500 y más de 500 habitantes. Neuquén tiene muchísimos municipios, tenemos un montón de municipios de primera categoría que son los censos que se realizan todos los años, bueno, van suministrando los datos para ver si es un municipio de primera categoría o de segunda o tercera categoría. ¿Cuál es la diferencia sustancial de estas categorías? Bueno, que el municipio de primera categoría pueden dictar sus cartas orgánicas, que son como las constituciones para su gobierno, sin más límite que lo que diga la Constitución. En cambio, el resto tienen otra legislación y Neuquén provincia de Neuquén es quien dicta una ley, que hoy es la ley 53, que es la que va a regir dentro de los municipios. Río Negro también tiene un amplio reconocimiento municipal. Tenemos un principio de centralización también en el artículo 11. Río Negro tiene una cláusula federal interesante que también rige en todo su gobierno. En cuanto a la competencia con nación también. Esto quizá lo veamos más adelante en lo que es a los recursos naturales. La misma regla de competencia en cuanto a los conflictos que existan entre municipios. Y el artículo 225 garantiza el régimen municipal. Reconoce la existencia del municipio como una comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad.
Río Negro no tiene categorías de municipios a diferencia de Neuquén. Dice solamente que toda población con asentamiento estable de más de 2.000 habitantes constituye un municipio. Pero sí coinciden en señalar un amplio reconocimiento municipal. La Constitución de Río Negro es del año 88, y bueno, de esa fecha no ha sido reformada, pero bueno, tiene un amplio reconocimiento municipal y dentro de lo que es el constitucionalismo es bastante, es una de las constituciones bastante loables en ese sentido. Así que bueno, ahora la idea es hablar un poco de este tema. Hay varios temas o varias preguntas que ustedes se van a hacer, que las vamos a ver, y hay otros temas que yo lo dije por arriba, lo vamos a ver más adelante, sobre todo en lo que hace a las competencias sobre los recursos, que incluso está ahí en la bolilla 2.6, digamos, los recursos naturales, lo que hace al dominio de jurisdicción, es un tema más grueso. Por ahora lo que hay que conocer es esto de los municipios y del federalismo. Así que bueno, nos vemos ahora en la clase. Muchas gracias.